Biodiversidad ha sido durante mucho tiempo una palabra de moda en toda una gama de campos, y las nociones de lo que realmente significa divergen ampliamente. Mientras que algunos utilizan el término específicamente para referirse a especies individuales o grupos de especies por las que existe una preocupación prominente en lo referente a su conservación o importancia económica, otros, incluyendo a la mayoría de los ecólogos, relacionan la biodiversidad con un contexto mucho más general e integral. Consideran tres dimensiones: diversidad de especies, entre las especies y en los ecosistemas, e incluyen a las plantas y los animales domésticos. Algo parecido ocurre con el monitoreo, definido en las áreas protegidas como la recolección y análisis de observaciones o mediciones repetidas, con el fin de evaluar los cambios en las condiciones de un lugar. Es la vía para progresar hacia el cumplimiento del objetivo central del trabajo: la conservación. En el área protegida Mono Galindo, el monitoreo es uno de los instrumentos fundamentales del trabajo. Mono Galindo encierra grandes valores y comprende una superficie de 19.524 hectáreas marinas y terrestres. Por el norte, limita con las crestas arrecifales de Cayo Cruz del Padre. Al sur, limita con los Cayos Blancos. Al este, con Cayo Galindo. Y al oeste, con Cayo Piedras del Norte. Fue precisamente en Cayo Piedras del Norte donde comenzaron a conocerse de los valores que encierra este lugar. En 1846, el notable naturalista Juan Cristóbal Gundlach llegó invitado por la familia que atendía el faro de ese cayo, que por entonces era de madera, y la luz era proporcionada por un mechón que anunciaba la proximidad al lugar. Allí realizó Gundlach importantes observaciones que posteriormente incluiría en sus libros sobre reptiles, mamíferos y aves de Cuba. Hoy, el faro de Cayo Piedras del Norte es diferente. El actual comenzó a edificarse en noviembre de 1856 y se culminó en agosto de 1857. Fue inaugurado oficialmente en septiembre del mismo año. Este fue el primer faro construido en Cuba con casa y cubierta de tejas criollas. Pero ese faro inicialmente era de madera, el cual se iluminaba con un mechón con petróleo, y hasta que se construyó este original. Este faro aquí data de 1856, el segundo más viejo de toda Cuba, y en el cual también vivió la primera mujer farera de toda Cuba, de todo el país. También se utilizaron muchos materiales, como ustedes pueden ver, se sacaron de aquí, esto como una mini cantera, se utilizaron en la construcción tanto de la casa como del faro. El faro consta de aproximadamente son 19 metros, fue hace unos meses remodelado, pertenece a Geocuba, pero este lugar como tal donde estamos pertenece a la empresa Flora y Fauna Matanza. En este momento también estamos remodelando, como se puede decir, la casa para ver si la dejamos prácticamente como estaba original. Hoy se restaura para darle sus valores iniciales. Con este documental realmente quisiéramos hacer un homenaje a Juan Gundlach, uno de los naturalistas más famosos que estudió la fauna de Cuba, precisamente en estos cayos donde ahora nos encontramos, los cayos del norte de Matanza. Él recorrió casi todos estos cayos describiendo con lujo de detalle todas las especies de gaviota que había. Bueno, para su época esto era lo correcto, porque para la época de Gundlach todavía no se había despertado el interés de lo que hoy se llama conservación de las especies, porque todavía en aquella época las especies amenazadas se contaban con los dedos de la mano. Hoy es horrible la cantidad de especies que están amenazadas de extinción. Y con este documental queremos entonces
rendirle un tributo a esos trabajos fundamentalmente taxonómicos que permiten definir bien la especie, pero decididamente no aportan resultados concretos, prácticos, para qué hacer para la conservación de las especies. Por esto este documental se va a enfocar en otra especie que posiblemente cumpla también el trabajo, pero bueno, desconozco esa, que es nada más y nada menos que una de las especies más increíbles que tenemos aquí y que muchas personas llaman la atención, la iguana cubana, Cyclura nubila. En general, las áreas marinas están fragmentadas, ¿no? Es decir, está el mar como un hábitat continuo y están entonces los fragmentos de tierra, que en el caso de Cuba son los cayos, donde las poblaciones terrestres quedan aisladas. Esto da oportunidad entonces a que muchas de estas especies de la fauna de las áreas protegidas marinas sufran especiación, diversificación, y entonces en teoría aumenta en este caso la diversidad de especies. Nosotros hemos trabajado sobre todo dos áreas marinas protegidas que han hecho unos trabajos excelentes, sobre todo en los tres aspectos, ¿no?, que se trabaja las áreas protegidas con relación a la conservación, que es el inventario, el monitoreo, la investigación científica y el manejo. Para el estudio de la biodiversidad en Cayo Piedras del Norte, los especialistas utilizan el método de transeptos o senderos. Lo usan para conocer sobre la vida de las iguanas del Cayo, de las horas de soleo, pues los reptiles no pueden controlar su temperatura y por ese motivo necesitan tomar sol a determinadas horas. También las horas a que se alimentan, porque son fundamentalmente herbívoras y es importante conocer además las plantas que utilizan como alimento y qué parte de las mismas ingieren. También realizan el conteo de los animales e incluso la cantidad de hembras y machos. Todos los datos recogidos se procesan y con ellos se elaboran las medidas para su protección. Es un trabajo paciente que requiere de grandes esfuerzos. Los resultados han hecho del área Mono Galindo un ejemplo a seguir. Hoy se sabe que el alimento y los sitios vitales son recursos que juegan un papel fundamental en las poblaciones de iguanas. Cuando el hábitat se ve disminuido en algunos lugares por la actividad humana o los cambios del clima, las poblaciones tienden a declinar. Ocurre por la vía de la disminución de la natalidad, sobre todo ante la falta de lugares para refugiarse y depositar sus huevos. En el caso de la iguana cubana, el monitoreo ha demostrado que algunos factores son claves. Por ejemplo, el espacio para las actividades vitales, los lugares de refugio y los materiales para nidificación, fundamentalmente la arena. Los herbívoros en general, como la iguana, rara vez ven reguladas sus poblaciones por la cantidad de alimento, como ocurre en el caso de las plantas y los carnívoros. La iguana se alimenta de una amplia variedad de plantas, que varían según el lugar. El alimento para ellas solo pudiera ser limitante durante una parte del año, provocada por sequías o eventos meteorológicos. A pesar de no ser escasas, la especie está considerada como vulnerable de acuerdo con los criterios de la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, y el Libro Rojo de los Vertebrados de Cuba. Su principal amenaza, la alteración o degradación de los hábitats costeros y en menor medida la caza furtiva. Aún hoy se desconocen importantes aspectos de su biología, su ecología y el estado de muchas de sus poblaciones. En el área Mono Galindo la información es abundante. Se sabe que posee notables poblaciones de estos reptiles en los cayos que la integran. Al otro extremo de Cayo Piedras se encuentra Cayo Galindo. Galindo tiene una mayor variedad de ecosistemas que el resto de los cayos, y esto lo hace de mayor interés para su estudio. Por eso es tan difícil hacer un monitoreo de iguana por el método de transepto lineal, que es cuando se cuenta las iguanas físicamente. Aquí se hace monitoreo a oído. Usted la escucha
y la cuenta. En Galindo se han identificado 40 especies vegetales en buen estado de conservación, entre ellas la samia y la jijira, ambos incluidos dentro del catálogo de plantas cubanas amenazadas o extintas. Los frutos de estas plantas sirven de alimento a la población de iguanas establecidas en el Cayo. Las samias son las plantas con semillas más antiguas de la Tierra. Se distribuyen desde el sureste de Norteamérica, Centroamérica y el norte de Sudamérica. Y como una novedad en su distribución, se han encontrado en las Antillas Mayores. Hay conos hembras y conos machos. Como ven, es una sola planta y tiene diferentes cabezas. De aquí salen los montoncitos de hojas de cada cabeza. ¿Ves? Una cabeza, dos cabezas, tres cabezas, 4, 5, 6 cabezas tiene esta planta. Para que la polinización ocurra, los granos de polen deben viajar desde los conos masculinos hacia los femeninos, donde se encuentran los óvulos. Sin embargo, esto implica que se encuentren dentro de un periodo de receptividad para que pueda ocurrir la fecundación y, como tal, la formación de la semilla. Y es en la planta número 54. Este tiempo puede variar entre las especies y los individuos de una misma especie, desde pocos días a unas pocas semanas. En Cayo Galindo existen dos notables poblaciones. Una crece sobre rocas y otra lo hace sobre arena. Se ha comprobado que las semillas ingeridas por las iguanas germinan mejor y más rápidamente al pasar por su tracto digestivo que el resto. Son así valiosas dispersoras de plantas en los cayos. El cono de la samia, en este caso de la hembra, ya empieza a madurar y hasta el momento que se rompe, se abre el cono. Esa semillita, la iguana le sirve de alimento a la iguana se la come y es uno de los grandes dispersadores de esta planta por todo el cayo. ¿Qué hace? Empieza a romper se empieza a abrir por toda esta ranura y sale un fruto de color rojo brillante que le llama mucho la atención a las iguanas. Ese color característico le llama mucho la atención a ella. Y entonces lo que ellos se la comen y ya entonces cuando la defecan ya sale la semilla limpiecita. Proteger a las samias, hoy en peligro de extinción, es objetivo de un proyecto nacional. Estas antiguas plantas están desapareciendo rápidamente por la fragmentación y destrucción de su hábitat, la colecta ilegal para el comercio de plantas ornamentales, las fallas en la reproducción causadas por poblaciones demasiado pequeñas o aisladas y por la escasez de insectos polinizadores. Aquí encontramos una planta de la jíjira, una cactácea, muy importante como recurso de conservación en el área, junto con la samia. Son de las plantas más antiguas que se encuentran en el área. Esa es una jíjira adulta, al igual que esta, que es la misma planta que vimos anteriormente, que era pequeña, señal de que se están reproduciendo. Aquí nos encontramos frente a la tuna y esto que tenemos aquí en las manos es el fruto de esta planta que sirve de alimento a la iguana que se encuentra en Ernesto Cayo, es una de sus principales fuentes de alimentación, la fruta que producen las mismas plantas de aquí del área. Los lagartos tienen una enorme importancia dentro de los ecosistemas en estos cayos. Han sufrido históricamente un proceso adaptativo como resultado de la competencia por el uso de recursos. Han sido capaces de adaptarse a nuevos hábitats y a eventos climáticos extremos como los huracanes. El cómo comparten las diferentes especies de reptiles los recursos del ambiente ha sido motivo de estudio por los ecólogos durante décadas. Algunas especies de reptiles pueden coexistir dentro de una comunidad, dependiendo de la amplitud de sus adaptaciones y el grado de superposición entre las mismas. Todo el mundo conoce que Cuba es una isla rodeada de muchos cayos y en estos cayos, bueno, se hace inventario de todos los grupos faunísticos y florísticos. Hay un grupo muy interesante que es justamente el grupo de los anfibios y reptiles, donde muchas veces no se hacen estos estudios. Y entonces por eso me llamó la atención que justamente en esta reserva ecológica de Mono Galindo sí se está haciendo
inventario detallado de la reserva, no solamente en términos del listado de especies, sino bueno, cómo están repartidas, su ecología, su abundancia, etc. Es un trabajo muy meritorio que creo que puede servir de modelo para otras áreas donde realmente le prestan muy poca atención a este grupo que es tan importante. ¿Cuáles son los métodos actuales justamente para hacer todo este estudio de diferenciación de poblaciones, de abundancia, de distribución? Bueno, hay varios métodos en dependencia del nivel de conocimiento que se tiene de la diversidad, no solamente de gallos, sino de la diversidad de un área determinada, que son los métodos para inventariar flora o fauna. En este caso estamos hablando de anfibios y reptiles, y métodos específicos para inventariar anfibios y reptiles. Y cuando se desconoce la diversidad de faunística de un cayo, se comienza por un método generalizado que depende mucho de la pericia del investigador. Para llegar al Cayo Cruz del Padre, hay que pasar por su faro, que marca el punto más septentrional del archipiélago cubano. Este lugar está lleno de historia y de anécdotas de pescadores y estudiosos de la naturaleza. Cruz del Padre tiene una zona arenosa que es la preferida por las iguanas y diferentes formaciones vegetales, como matorral xeromorfo costero sobre la arena, vegetación de costa arenosa y también manglar. El monitoreo siempre se realiza en una misma época y hora. Además, se anotan las condiciones meteorológicas, incluyendo el viento. Esta vez han sido medidos 31 refugios distribuidos en la zona arenosa del Cayo. En estos momentos estamos entrando a Cayo La Cruz. Vamos a monitorear la iguana. Usted entra en un callo de esto y está cuajada de huecos, cavados precisamente por las iguanas, tanto las grandes como las chiquitas, los machos como las hembras. Es el distintivo de esta vez. Tenemos la suerte, repito, de que en teoría no está amenazada. No recuerdo ahora en qué categoría está. Creo que está en vulnerable o no amenazada, porque eso cambia a cada rato. Pero debería estar en estas dos porque realmente yo no he leído nada grave que amenaza a esta población. Los principales parámetros fueron orientación de la entrada del refugio, ancho y alto de la entrada, la cobertura de cada refugio y la distancia entre los refugios. Se empleó una brújula y una cinta métrica. Los datos se comparan en el tiempo, pues el lugar puede sufrir cambios por el clima y los huracanes tan frecuentes en estos lugares. Para estimar la densidad se utilizaron dos métodos. El primero fue la cantidad de refugios y la distancia entre ellos. La iguana cubana es una de las especies que caracterizan la fauna en esta área protegida, además de proporcionar un servicio ecológico meritorio al contribuir a mantener la diversidad y salud de los ecosistemas, y de ahí la importancia en su estudio. Aquí, los refugios parecen actuar como recurso limitante de sus poblaciones en el lugar. Los resultados muestran una diferencia significativa en la orientación de la entrada de los refugios en las dos zonas estudiadas, Ubero y Los Angulos. Entonces habrá que estudiar las causas. Se comprobó que los animales que viven en Ubero son de mayor talla. Eso indica que se trata de los machos en edad reproductiva. Son más territoriales y desplazan al resto después de grandes batallas, incluyendo a los juveniles. Los desplazan hacia Los Angulos, donde se observó una mayor densidad de individuos, y esto hace que en Los Angulos exista una menor distancia entre los refugios. Los resultados también indicaron que la densidad de iguanas en Cayo Cruz del Padre es de 8,8 iguanas por hectárea. Y si se desea repoblar otro cayo con esta especie, deberá tomarse individuos de la zona de Los Angulos, donde la densidad es mucho más alta. Así funciona el monitoreo y el manejo en las áreas protegidas. La cuota territorial en general se da en muchas especies de animales, tanto vertebrados como invertebrados. La cuota territorial evidentemente tiene un valor adaptativo eminente, porque así el animal asegura un territorio donde pueda encontrar con seguridad y con conocimiento, y para escapar de los depredadores, refugio, alimento y pareja.
Entonces por eso muchos animales defienden ferozmente sus territorios. Depende de muchas cosas. Primero lo señalizan, ya sea por marcas químicas, por rugido como los leones, o por heces fecales como hacen los caballos y los rinocerontes. Miles de posibilidades para marcar un territorio que dice claramente: yo estoy aquí, no te metas. Al sur de Cayo Cruz del Padre se encuentra Cayo Romero, ejemplo de uso sostenible de la naturaleza. Si bien es conocido que la destrucción del hábitat o la sobreexplotación de las especies son causa de extinción en todo el mundo, la protección rígida en áreas protegidas hoy no es la única solución a este problema. Específicamente en América Latina, la conservación está entrando en una nueva era, denominada úsalos o piérdelos. Dada la enorme presión humana, no pueden ser totalmente prohibidos al acceso humano. Y ello supone un cambio de actitud, de una postura defensiva de protección frente al desarrollo, pasar a una labor activa que procure satisfacer las necesidades de recursos biológicos de la población y al mismo tiempo asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la riqueza biológica del planeta. Eso es lo que hoy se trata de hacer en Cayo Romero. Allí se unen turismo y conservación. Se lleva una interesante experiencia: usar y a la vez conservar dos de las más carismáticas especies de vertebrados cubanos, la iguana y la jutía conga. La jutía conga es la más grande y robusta de todas. Además, es la más adaptable a diferentes hábitats, mostrando incluso variaciones conductuales a esos cambios. Una parte del cayo se mantiene protegida de la intervención humana. La otra permite el acceso humano para realizar ecoturismo. De los ingresos se obtienen recursos para la labor de conservación. Para la actividad turística, Cayo Romero pasó a llamarse Isla Paraíso. La primera tarea que teníamos nosotros era dividir el área en dos zonas: zona de uso público y zona de conservación. Las dos debían interactuarse entre sí para que hubiera una buena sostenibilidad del producto. Los animales que no habían en aquel momento en el área de uso público vinieran reclutándose hacia esta área del área de conservación. Con el tema del manejo inicial, realmente en esta área que nosotros estamos ahora no había determinadas condiciones de permanencia del animal, se iba al refugio, porque la candela era mucha para el momento determinado, como decimos. Entonces hubo que comenzar a hacer un trabajo de acercamiento, pero solo en el área de uso público, no invadir. Nosotros el área que habíamos determinado como área protegida o área de conservación, o el área que le íbamos a respetar a los animales, para que hicieran ahí ellos lo que les diera la gana, para poder no. Y nosotros a través de pequeñas cantidades de comida, y además no una comida muy difícil para ellos ni nada, sino comida que irlo acercando de noche, moviendo toda esa vasijita con el agüita o el poquitico de maíz molido o una frutica que íbamos pudiendo tener, o algún poquito de desperdicio de comida que nos comenzaron a facilitar en muchos momentos los propios pescadores que estaban por acá. Fuimos logrando que se acercaran, que fuera ese movimiento de acercamiento con mucha paciencia, calma, tranquilidad, hasta llegar a lo que nosotros tenemos hoy. ¿Qué cosa es uso sostenible con respecto a un recurso natural? En este caso referido fundamentalmente a las poblaciones de las especies de la flora y la fauna. En Cuba a diario estamos haciendo uso o explotación o cosecha, que también en la jerga inglesa es más bien cosecha, de un montón de recursos. Terrestre, las plantas, ni se diga, una lista interminable, plantas medicinales, plantas maderables, para eso hay toda una ciencia, la ciencia forestal, para explotar supuestamente de forma sostenible al bosque. O sea, se ha adaptado a vivir en las construcciones humanas, que es la jutía conga, otro de los animales más atractivos, sobre todo en los cayos. Y aquí inclusive se han observado algunas mutaciones de color. La inmensa mayoría de los animales a veces tienen manchas blancas,
que eso genéticamente dice que es pío. Y efectivamente aquí hay una que tiene dos manchas blancas a los costados, se ve de lo bonito. Y otra mutación que es completamente negra, que es la mutación melánica, que también se ha observado. Todo eso llama la atención porque entonces se le explica al público que esos colores no son los normales para la especie. Inclusive puede desfavorecerla contra los depredadores. Pero como aquí están protegidas, no hay ningún problema. Una de las cosas que más me ha maravillado a mí de la visita de este cayo es haber conocido a este compañero que tiene aquí, que se llama Gilberto Pon. Él confirma prácticamente con hechos reales lo que yo he leído en la literatura y escribí un libro sobre eso. Eso ahora hay una ciencia que estudia la relación mental que se establece entre los animales y los humanos. Y aunque tú no te das cuenta, ellos influyen en tus pensamientos, tus reacciones, pero ellos también se modifican. Aquí lo vi plenamente. Mira, tú llegas a un cayo y se desaparecen todas. Aquí tú llegas y las iguanas se quedan aquí alrededor de la construcción, mirándote como si fueran perritos. Él las alimenta, las manosea, las carga, es increíble, porque han hecho justamente lo que se llama conexión humano-animal. O sea, una conexión mental. Ya ellas no lo miran a él como un depredador, sino posiblemente como otra iguana más. Increíble, pero cierto. Eso me dejó maravillado, porque sí leí mucho sobre eso, pero nunca vi un ejemplo tan palpable como esto. Esta nueva ciencia, como te había comentado, ahora se llama antrozoología y tiene una cantidad de publicaciones increíbles que tú lees eso y no lo crees. Sobre todo, la más detallada conexión que se da entre humanos y animales es con las mascotas. Muchas de esas mascotas, como tú ves, están como humanizadas, porque se le ha metido en la mente costumbre de los humanos. Pero el dueño no se da cuenta y él también coge costumbre de la mascota sin darse cuenta. Increíble, pero cierto. Yo espero que esto contribuya a que las personas ahora miren con un enfoque distinto a los animales y por fin se acabe ese fenómeno mundial que se llama maltrato animal. Pero Cayo Romero también tiene otros valores. Allí ha ocurrido el segundo récord para territorio cubano del Héreno Aristeliger, que comprende 7 especies, de los cuales 6 habitan las Indias Occidentales. Por segunda vez, el género es reportado en Cuba, y se trata de la especie Aristeliger reyesi, descrito por primera vez en Bará y Cacos, no muy lejos de este cayo. Están a una altura específica, sobre los 1,5 metros aproximadamente, en las ramas más finas, casi siempre, y dentro del follaje. Y siempre te la vas a encontrar en esto, aquí en la rama, bien pegadita a las ramas. Un geco que fue un lagarto pequeño, nocturno, que fue descrito en el año 2009 en la península de Icaco. La península de Icaco, como todos conocemos, tiene un desarrollo turístico fuerte, intenso, y esta lagartija no es muy abundante en el área donde fue por primera vez descrita. Sin embargo, aquí en Cayo Romero, que fue un área en la que se encontró luego de la descripción de esta especie es muy abundante, por lo tanto este cayo puede ser un santuario para la supervivencia de esta especie. Antes de entrar te los dedos, tienen unas laminillas. Los dedos, unas laminillas. Bueno, Javier, tú como especialista en anfibios y reptiles de Cuba, ¿cuáles tú crees que sean las características de este grupo con respecto a las especies que viven en los cayos? Bueno, las especies anfibios y reptiles que viven en los cayos generalmente están muy asociadas desde el punto de vista de relaciones evolutivas con las especies que están en la isla de Cuba, en la isla grande, pero cercanas a esos cayos. No obstante, ese aislamiento que sucede entre las especies de la isla grande y las poblaciones que están en los cayos
genera una diferenciación que puede ser una especiación incipiente, y por esta razón en muchos cayos hay muchas subespecies endémicas de las especies que están representadas en Eso la isla, incrementa la biodiversidad, la isla principal. Habiendo más Sí, subespecies de cada una de esas grande el cayo, más posibilidad de albergar distintas especies, y por tanto la diversificación aumenta de manera general cuando hay una zona importante de cayería. Otras especies que pueden ser interesantes y que no están, por ejemplo, tan amenazadas, son las lagartijas comunes que vemos en los jardines de las casas, que puede ser, por ejemplo, Anolis agrei, o lagartija, la que tiene el pañuelo, el pliegue gular de color rojo. En la Isla Grande, esta lagartija es un poco más pequeña y tiene el pañuelo o pliegue gular rojo. Sin embargo, aquí en Cayo Romero tiende a ser un poco más grande y el pliegue gular lo presenta de otro color. Aquí se ve de nuevo el ejemplo de que el aislamiento de los cayos genera una diversificación. Entonces las poblaciones de esta especie habría que profundizar en el estudio de esta especie, que es lo que estamos haciendo ahora, para saber si realmente merece el estatus de una subespecie distinta a las poblaciones que se encuentran en la Isla Grande. La isla de Cuba tiende a ser más pequeña. Sí. A lo mejor es una especie nueva o es la En forma ese caso, grande. ese es el caso de una pequeña lagartija que habita en las ramas finas de los arbustos, sobre todo, que se llama Anolis angusticeps. Una lagartija que tiene el hocico largo, tiene las patas cortas, la cola corta, con la que se ayuda para desplazarse en la vegetación. Pero en la isla principal, Cuba, la Isla Grande de Cuba, tiene un tamaño pequeño, mientras que aquí son muy grandes, muy grandes. Entonces, de nuevo, es importante prestarle atención a las poblaciones de las distintas especies de reptiles que habitan en los cayos, pues muchos de ellos no son muy ágiles, o sea, no se pueden desplazar grandes distancias, y por lo tanto ese aislamiento de los cayos genera una diferenciación que vale la pena investigar, porque la razón de ser de las áreas protegidas es, como el nombre lo indica, es proteger los recursos naturales y la naturaleza de manera general. En Mono Galindo, uno de los pocos cayos en los que no vive la iguana es Cayo Mono Grande. Se trata de uno de los principales lugares de anidación de gaviotas. Fue visitado por primera vez para la ciencia por Juan Gundlach, quien quedó encantado por el fabuloso espectáculo que tenía ante sus ojos. En su libro sobre las aves cubanas escribió: habiendo sido recomendado por un amigo a los prácticos de Cárdenas en 1846, que vivían por entonces en el Cayo de Piedra, he vivido entre ellos durante algunas semanas. Me llevaron un día al próximo Cayo Mono Grande. A nuestra llegada se mezcló el aire de gaviotas, mezcladas con pájaros bobos y gallegos. Se distinguían perfectamente las distintas especies de gaviotas porque no eran ariscas y se aproximaban en su vuelo a pocas varas de nosotros. Mientras yo recogía de los botes mis avillos de caza, ya había llegado uno de los prácticos con gaviotas, cogidas vivas, sin haber disparado un tiro, y me explicó el modo, que era muy sencillo. La orilla del cayo se compone en unas partes de arena y en otras de roca. El centro del cayo está ocupado por tunas y en otras por una planta baja, en cuyo centro hay una especie de bóveda. Las gaviotas habían entrado al interior de esta bóveda para poner sus huevos en el mismo suelo. Llegando una persona de improviso, las gaviotas no podían volar por estorbárselo la espesa vegetación que tenían por encima y no permitiéndole lo corto de sus patas correr con la rapidez necesaria para alcanzar a tiempo la orilla de dicha bóveda. Fueron así cogidas fácilmente. La atracción de esta isla se explica en parte por su clima peculiar. No en tierras altas, sino entre rocas y grietas conviven en agitada profusión la fauna observada por Gundlach. Los científicos han creado formas para contar las poblaciones. Se aplican según la especie. Saben que las gaviotas son aves coloniales que solo vienen aquí para criar. Por eso, pueden estimar que la cantidad de gaviotas será igual a la cantidad de nidos con huevos, más la cantidad de nidos con pichones. Pues conocen que estas aves, salvo excepciones,
solo ponen un huevo por nido. Como en cada nido existe una pareja de padres, la cifra obtenida se multiplica por 2 y ese será el total de gaviotas. Realmente es mucho más fácil contar nidos que contar gaviotas volando, ¿no es cierto? Pero en Cayo Mono la colonia es mixta. Hay varias especies y es importante saber la cantidad de cada una. Para lograrlo, hay que saber identificarlas, no solo a los adultos, sino a sus nidos, a sus huevos y a sus pichones. Es un trabajo de observación muy cuidadoso si se quieren obtener buenos resultados. La monja y la monja prieta son muy parecidas, solo se diferencian en que el blanco de la frente en la monja llega a extenderse detrás del ojo y en la monja prieta no. Además, la monja tiene el dorso gris oscuro y en la monja prieta es totalmente prieto. La rosada es alargada, delgada y muy blanca, mientras que la boba es oscura con una corona blanca. Conocer el tamaño de los huevos, el desarrollo de los pichones, la distancia entre los nidos, todo es importante para los investigadores. Se considera que los principales depredadores son los cangrejos, aunque en años anteriores el principal daño a las nidadas lo han realizado personas que sin autorización han visitado el cayo con el objetivo de colectar huevos para el consumo. Sin dudas, por falta de una adecuada educación ambiental. En los estudios ecológicos no solamente se estudian las especies, ¿no? También se estudian conjuntos de especies de los ecosistemas. Usualmente la parte viva del ecosistema se denomina así, comunidad biótica o biocenosis. Pero aquí hay un problema. En su definición estricta, la biocenosis es todo el conjunto de la parte viva del ecosistema. Entonces, si usted está en un bosque, ahí hay arañas, hay microorganismos, hay ácaros del suelo, hay aves, hay lagartijas, hay arbustos, hay orquídeas. Imposible que una sola persona estudie todo eso. Y entonces actualmente se sigue lo descrito por algunos especialistas, donde realmente se toma solo una parte de ese ecosistema. Lógicamente, los animales más afines evolutivamente, digamos, arañas, helechos, aves, diplópodos del suelo, ácaros del suelo. Esos grupos antes se solían llamar taxocenosis, pero ahora, por lo menos en la literatura conservacionista, se llaman ensamblajes. Y sobre todo en la literatura con aves se usa mucho la palabra ensamblaje, o sea, ensamblaje de aves de bosque, ensamblaje de aves marinas, ensamblaje del grupo de las pelicaniformes, o sea, algún sector de esa biocenosis. Inclusive, por ejemplo, la utilidad de estudiar los ensamblajes de aves es fundamental. Son los estudios que hemos hecho en varios lugares para ver dónde están de esos ensamblajes la mayor diversidad de especies. ¿Para qué? Para si hay una oferta del turismo, llevar a los turismos a ese lugar y en la época en que se vean más. Usted no va a turismo, por ejemplo, en una época donde se vean solo 30 especies, cuando hay otra época del año, junto con las migratorias, se pueden ver hasta 80 o 100 especies. O sea, estos estudios de ensamblaje son muy importantes, por eso es que se están monitoreando. Bueno, a partir de la estancia de los trabajadores de la área protegida Moro Galindo dentro del Cayo, se fortalece la protección y vigilancia del área y por ende el monitoreo de la gaviota, y es por eso que hoy una de las cosas más importantes dentro del área está entonces el monitoreo continuo y sistemático de año tras año para poder hacer una comparación de cómo se comporta la etapa reproductiva en cada uno de los años de las 4 especies de gaviota que nidifican en el Cayo. Considerablemente ha aumentado. Desde el año 2010, 2011 y 2012, que fueron los primeros estudios que se hicieron, el aumento es considerable. Leyendo a Gunla, que es muy importante leer esa fuente tan fundamental de información que entonces te puede dar idea para investigar. El presente actual estamos haciendo todo el esfuerzo posible por salvar lo que queda de la biodiversidad cubana.
sobre todo en forma de áreas protegidas a través de las principales instituciones, la de la Academia de Ciencias, que es el Centro Nacional de Áreas Protegidas, y del Ministerio de Agricultura, que es la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna. Estamos tratando de salvar sobre todo especies, ensamblaje de especies, es decir, aves acuáticas, grupos de insectos, fauna de las cavernas y ecosistemas. Se han hecho esfuerzos en gente a través sobre todo del monitoreo de estas entidades que representan la biodiversidad cubana. El futuro, bueno, justamente dependerá, entre otras cosas, de la formación que le demos a los técnicos, de la educación ambiental que sea efectiva, porque lamentablemente a veces se hace una educación ambiental muy intensiva entre los jóvenes, entre los niños, mejor dicho, no se focaliza en los jóvenes y adultos. Cuando esos niños crecen, prácticamente olvidan muchas veces estos preceptos, motivados, entre otras cosas, por la realidad económica que vivimos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que realmente los cubanos sí han podido con todos los problemas. Y yo creo que, mal que bien, comparado con el pasado, hemos dado un salto bastante gigantesco en materia de conservación de la biodiversidad. El día termina y habrá que analizar los resultados del monitoreo. La conservación es un trabajo de mucha paciencia, muchos esfuerzos y, sobre todo, de mucha importancia para el futuro de la vida en el planeta. En el área protegida Mono Galindo lo saben y trabajan para ello.